Hoy vamos a analizar una noticia sobre Hacienda, la institución en México, y había previsto un crecimiento entre un 2 y un 3% para este año, pero resulta que modificaron esa situación y ven un crecimiento de 1.5 a 2.3%. Pero ¿esto qué significa en sí desde la perspectiva liberal libertaria? En sí la reducción del estimado de crecimiento del PIB no debe de ser una sorpresa. De hecho, refleja fallas estructurales de un modelo de Estado totalmente intervencionista, que solamente genera más inflación, genera más inseguridad y genera estancamiento económico. Aquí vamos a hacer el análisis con soluciones concretas para que México sea un país libre, pueda bajar la inflación, pueda reducir la inseguridad y convertir a México en un país totalmente líder. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es bajar la inflación. Es decir, el fin del gasto irresponsable y el déficit fiscal del Estado. Pero ¿por qué en sí la inflación sigue siendo un problema en México? En este caso concreto, hablando de Hacienda, sigue gastando más de lo que tiene, porque si está haciendo una previsión mayor y actualmente le está corrigiendo para ser menor, ese 1%, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? En lugar de reducir el déficit, es decir, que el gobierno deje de gastar más, lo mantiene en un, digamos, 4% del PIB, lo que significa que el gobierno seguirá endeudándose y imprimiendo dinero. Más gasto, en este caso público, significa más presión sobre los precios. Cada peso que el gobierno gasta viene de los impuestos o de la inflación que genera monetizar la deuda, es decir, imprimir dinero para andar pagando la deuda que se ha pedido por años. Pero eso sí, la inflación es un impuesto oculto que no los cobra tanto empresarios, a gente comerciante y a la población en general. Y la inflación como consecuencia que trae más pobreza. Por más que quieran hacer programas sociales, por más que digan que están a favor de disminuir la pobreza, no lo van a lograr si no dejan de gastar dinero que no tienen, si no dejan de imprimir dinero, si no dejan de subir impuestos. Entonces, simplemente también de depender de ingresos como el petróleo es un error. Porque si el gobierno, insisto, no recorta gasto, la inflación va a seguir creciendo, porque los ingresos en el petróleo son totalmente volátiles. En un día pueden estar en $100 el barril y en un momento puede bajar a 80, 70 y bajar y bajar. Y no, así no pueden sostener el déficit solamente con el ingreso del petróleo. Tienen que reducir el gasto el gobierno. En este caso se propone una solución liberal libertaria directa, que es eliminar el déficit fiscal de inmediato, es decir, que el gobierno tenga su estado en cero, es decir, que ni tenga superávit. Lo ideal sería que tuviera superávit, pero lo importante es que el déficit se vaya a cero. Y esto es recortando drásticamente instituciones del gobierno que están dobleteadas, que no sirven para nada, que solamente están ahí por conveniencia política. Y esto, una vez que se reduce el gasto del gobierno y se mantienen en equilibrio las cuentas, puede provocar que se reduzcan impuestos y también que se bajen regulaciones para que la iniciativa privada sea incentivada y aumentar la producción de bienes y servicios. El único sector que produce es el privado, pero el gobierno a través del sector público es el que quita a través de impuestos, quita a través de la inflación la producción de los que sí trabajan para mantener a gente que no trabaja. Y en este caso, el Banco de México debe de dejar de financiar al gobierno. La independencia del Banco Central en México es clave para evitar imprimir más dinero que genera más inflación, porque entre más dinero haya en la economía, en este caso la mexicana, los precios van a aumentar, los empresarios, la gente, la sociedad, el sector privado no aumenta precios porque sí, aumenta porque el gobierno a través del Banco Central pide más dinero, imprime más dinero
para cubrir sus caprichos gubernamentales y así es imposible que los precios bajen. ¿Y quién paga la fiestota? De los que no hacen nada, que en este caso es el sector privado, la gente del sector privado. Entonces, voy a replantear porque creo me equivoqué. El sector público es mantenido por el sector privado. La gente que trabaja, que produce en el sector privado, mantiene al sector público. Entonces, si el gobierno gasta menos y no se endeuda, la inflación va a bajar y la inflación cuando baja provoca que la pobreza disminuya, no los programas sociales. Vamos a tomar el segundo punto, que es disminuir la inseguridad. Con el fin del gasto en programas asistencialistas y fortalecer al sector privado. ¿Cuál es la mejor manera de que se deje atrás la pobreza? Incentivando al sector privado, porque el sector privado encuentra soluciones específicas, si son rentables, hace que crezca su empresa, y si la empresa crece, se necesitan puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo impacta el gasto público en la inseguridad? El gobierno prefiere gastar en programas asistencialistas en lugar de fortalecer la seguridad. El asistencialismo fomenta el crimen. Véanlo alrededor de su colonia donde viven. Al dar dinero sin generar empleo real, crea dependencia y deja fuera a la inversión productiva. Veamos programas donde te dan 2,000, 3,000 pesos mensuales. ¿Es en serio? ¿Es en serio que con eso puedes vivir? Y es más, si no vas a hacer nada, pues qué bonito que el Estado nos mantenga a todos, pero no, el gobierno está fomentando que no exista una cultura de trabajo sana, al contrario, es yo te doy porque se lo quito a los que se producen. Entonces, un Estado grande absorbe recursos que podrían destinarse tanto a seguridad y justicia. Si el sector privado se encarga de producir bienes y servicios, de hacer crecer sus empresas y dar empleo, las contribuciones y los impuestos que puede percibir el gobierno podrían ser muy bien destinados a seguridad. Estamos viendo casos donde políticos no cumplen las condenas que deben de cumplir por violentar la ley, se les protege, ahí mismo nos damos cuenta. Vean todos los casos donde dicen, ya liberaron a tal criminal porque no había pruebas. Es un estado que fomenta el crimen y no fomenta la simple idea del que hace algo malo, debe de pagarlo. Entonces la solución liberal libertaria debe de ser eliminar subsidios y programas asistencialistas que no generan riqueza, ese dinero invertir en seguridad real para que las empresas puedan desarrollarse, los empleados puedan trabajar bien y estén protegidos, y con mano dura ir contra el crimen y fortalecer la legítima defensa. ¿Qué incentivo hay de que un delincuente siga haciendo sus pendejadas? Si las penas no son duras, estamos viendo que a gobernadores, a senadores, a diputados los dejan libres porque están protegidos, o sea, fomentan, desde arriba se está fomentando que cualquiera puede delinquir. Entonces, permitir que la inversión privada sea la que genere empleos y no el Estado. Y se deben reducir las barreras para que el sector productivo prospere. No en el sentido de vamos a proteger la industria, porque esa es una tontería. Si fuera buena idea proteger la industria, pues que nada más se produzca en México, que no se importe ni se exporte. Si es tan buena idea, que nada más se haga en la Ciudad de México. Que nada más la Ciudad de México sea la única que produzca eh, todo lo que se necesita. Si es tan buena idea que en Iztapalapa se produzca todo. Y que solamente en Iztapalapa se ocupen los productos. Si es tan buena idea, pues vámonos que cada quien haga sus cosas. No, esa no es la solución. Si la gente tiene oportunidades de trabajo reales y los criminales tienen penas realmente que provoquen, que no incentiven el crimen, la inseguridad va a bajar. En este caso debe de aplicarse el que las hace, las paga. No como se demuestra en el Senado, en la Cámara de Diputados,
donde a cualquier gobernador, a cualquier persona, se le protege simplemente por ser político. Y no se hace justicia. Vamos al tercer punto, que es crecimiento económico. Que es muy simple, entre menos Estado haya, más mercado se va a poder desarrollar. Pero ¿por qué el PIB sigue a la baja? ¿Por qué siempre se mantiene en 1 o 2%? El gobierno sigue interfiriendo como tal en la economía a través de impuestos, regulaciones. En lugar de reducir el tamaño, suben su gasto y el déficit, al aumentarlo, hace que el sector privado, que es el que produce, pague todo eso. Y el déficit, díganme ustedes, ¿es bueno en tu casa, en tu economía? ¿Es bueno que tengas deudas que no puedas pagar y que hagas que otros las paguen? Hay que ser responsables, las deudas se honran. ¿Es bueno que estés en números rojos sin trabajar? Claro que no. Y todavía el gobierno viene y te dice, ay, que tienes tú que ahorrar, invierte aquí con mis CETES. No, es ilógico. El gobierno debe de tener sus cuentas en cero y mejor en superávit. Porque el gobierno debe de otorgar lo principal, que es seguridad. Condiciones para que los mercados, para que las empresas, para que tú, para que yo encontremos trabajos dignos, que haya una gran diversidad de opciones, de oportunidades. Incluso fíjense, la incertidumbre comercial con Estados Unidos se usa simplemente como excusa para no hacer reformas realmente de fondo. En lugar de apostar por el libre mercado, negociar con mercados tan grandes como Estados Unidos, Canadá, el gobierno sigue un modelo de intervencionismo estatal. O sea, nunca pagan ellos. ¿Por qué no, en vez de usar los fondos que usan para dobletear programas para instituciones que repiten, por qué no agarran, quitan esa institución que está repetida, se la asignan a una y que ese dinero que va sobrando apoye con los aranceles? El sector privado simplemente es asfixiado y la población en general con impuestos y regulaciones. Sin un entorno favorable para los negocios, créanme que el país no va a pasar de ese 1 o 2%, porque lo que realmente puede dar el sector privado puede llevarnos a un gran crecimiento y grandes oportunidades, y el gobierno debe estar para dar las condiciones, no para entorpecer. Entonces la solución liberal libertaria viene de eliminar regulaciones innecesarias que limitan la creación de empresas y empleo. Cuando ponen en sus regulaciones es porque hay corrupción. Quien controla esas regulaciones es porque encontró una cajita, encontró algo y se vuelve un gerente de estar chingando a la gente. Cuando se vayan reduciendo el déficit del Estado, es decir, que deje de gastar, se van a poder hacer regulaciones, se van a poder reducir los impuestos para que las empresas puedan invertir más y generar más empleos y el mercado sea libre. Entonces, en lugar de depender del Estado, si el gobierno deja de estorbar la economía, créanme, va a crecer. Y vamos a tocar un punto muy importante que ¿quién no quiere ver a México como líder mundial? ¿Por qué estamos en el lugar 15, 20, 11? ¿Por qué no ser de los primeros 5? Porque no hay disciplina fiscal. La inversión la hacen simplemente porque somos el vecino de Estados Unidos. Y el vecino en Estados Unidos es libre mercado. México también, pero ¿por qué no ir más allá? ¿Cómo hacer que México sea un líder realmente económico? Entonces, la propuesta liberal libertaria viene de eliminar la dependencia del gasto público, que México honre sus deudas, que deje de aventarle lo que gastan ahorita los políticos a las generaciones futuras con la deuda y los intereses. Un país no crece por inversión gubernamental, sino por inversión privada. Cuando se reduzca el tamaño del gobierno, el sector privado, créanme, que va a crecer y eso beneficia a todos. Eso sí, deben de proteger la propiedad privada y la libertad de empresa. Quien hace su trabajo y lo hizo bien porque está ayudando a mucha gente e invirtió de su capital y puso de su dinero y su prestigio en riesgo,
Porque créanme, si esa persona no le va bien, el gobierno no va a asumir esa deuda, al contrario, la persona que está invirtiendo asume el riesgo. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que estar persiguiendo a los que realmente ponen en riesgo su propia propiedad? Y si le va bien, que sea protegida su propiedad privada. Eso sí, si cometen delito, que la justicia se encargue, pero no nada más al sector privado, también tiene que ser al sector público, porque estas tonterías, estas pendejadas que son muy obvias y que todos dicen, ah, sí, es que era famoso y nos dio gloria. No, no va por ahí. Entonces se debe de recortar el gasto público como solución liberal libertaria, reducir impuestos para atraer la inversión. La justicia debe de ser confiable y debe de ser un poder independiente y no intervenido. ¿Qué es eso de que se deben de elegir a través de elecciones y muchos de los candidatos tienen temas de corrupción? O sea, el que emprende, tú, yo como ciudadanos buscamos que si hay un delito sea perseguido, pero si no hay los recursos que se destinan a programas, a hacer a que los gerentes de la pobreza, que ese es su negocio, crear pobres, porque les encanta crear pobres, ese dinero debería de ser destinado a que los funcionarios de la justicia reciban buenos sueldos para que eh, ellos sea por vocación, no por imposición. Y cuando la economía sea abierta, créanme que, y las barreras proteccionistas sean eliminadas, México va a ser un país próspero, pero eso sí debe ser con menos Estado. Entonces, como conclusión, debemos decir basta al socialismo, basta a los gobiernos de izquierda que solamente endeudan, imprimen dinero y aparte te suben impuestos. Es hora de un libre mercado. Es decir, que el gobierno ponga las condiciones para que cualquier persona pueda emprender y si le va bien que su propiedad sea protegida. Entonces, el recorte en la previsión del PIB, que fue lo que anunció Hacienda, es una prueba más de que el modelo del Estado de izquierda fracasó. Seguir con déficit fiscal, con gasto público descontrolado, que exista dependencia del gobierno, eso simplemente lleva a más inflación. Y la inflación genera pobreza. La inseguridad no genera buenas condiciones para que cualquiera pueda prosperar. Y por consecuencia hay un estancamiento. La solución es clara, menos Estado, menos impuestos, menos gasto público, más inversión privada y más libertad económica. Si México realmente quiere ser un líder mundial, necesita abandonar el intervencionismo de los gobiernos de izquierda, apostar por el capitalismo de libre mercado. Vámonos.